George Washington, legado de una nación. Cuando George Washington fue enterrado, lo hizo en el lugar que siempre deseó, su hogar en Mount Vernon. Fue una ceremonia concurrida, pero con una ausencia notable, Martha Washington. Ella se quedó en la casa. Lo que ocurrió entre ellos en sus últimos momentos, la profundidad de su relación o su tristeza por la pérdida, sigue siendo un misterio. Y eso es exactamente como ella quiso que fuera. Algún tiempo después de la muerte de su esposo, Martha Washington destruyó casi todas las cartas que intercambiaron durante sus 40 años de matrimonio. Apenas unas pocas sobrevivieron. Una de las más conocidas, conocida simplemente como Querida Mía, fue descubierta en la década de 1840, oculta detrás de una gaveta en un escritorio que le había pertenecido. Querida Mía, a pocos minutos de abandonar la ciudad, no podía hacerlo sin antes escribirte. Conservo un afecto inalterable por ti, que ni el tiempo ni la distancia pueden cambiar. Con toda sinceridad, tuyo enteramente, George Washington. Martha vivió el resto de sus días tranquilamente en Mount Vernon. Murió en paz y fue enterrada junto a George Washington, en el mismo lugar donde él reposa. En su testamento, Washington dejó instrucciones para la emancipación de sus esclavos. Sin embargo, esta libertad solo se haría efectiva tras la muerte de Martha, con una excepción, William Lee. A Lee, quien sirvió fielmente junto a Washington durante la guerra, se le concedió la libertad inmediata. A pesar de haber sufrido heridas en 2 accidentes antes de la presidencia, Lee fue reconocido con una pensión anual de $30 y se le permitió permanecer en Mount Vernon. Este gesto marcó un cambio significativo en el pensamiento de Washington sobre la esclavitud. Aunque no liberó a todos sus esclavos en vida, fue el único entre los grandes líderes de Virginia, como Jefferson, Madison, Monroe y Patrick Henry, que tomó esa decisión. Como primer presidente de los Estados Unidos, su acto tuvo un significado simbólico y práctico. Señaló, quizás por primera vez desde las altas esferas del poder, que la esclavitud no podía ser eterna. Washington comprendía que su legado trascendería su tiempo. Tenía una conciencia extraordinaria de que estaba moldeando no solo a los líderes de su época, sino a generaciones futuras. A solo 24 kilómetros al norte de su tumba se alza hoy la ciudad capital que lleva su nombre, Washington, D.C., el corazón palpitante del sistema que él ayudó a fundar y preservar. Antes de retirarse definitivamente, George Washington dejó lo que podría considerarse su testamento político, el discurso de despedida. En él, advirtió a la joven nación sobre los peligros de la división partidista, la influencia extranjera y la corrupción interna. La unidad del gobierno, que los constituye como un solo pueblo, es un pilar fundamental de su verdadera independencia. Permítanme advertirles sobre los efectos perjudiciales del espíritu de partido. Para Washington, la democracia era aún un experimento frágil y no tenía certeza de que sobreviviría 200 años. Pero creía firmemente que si los ciudadanos mantenían vivos los principios fundacionales, el país podría prosperar. Su fe en la República no era ciega, sino consciente de sus riesgos. Ciudadanos por nacimiento o elección, el nombre de «americano» que les pertenece debe siempre inspirar un justo orgullo patriótico. Hoy, cuando el mundo observa a Estados Unidos, sigue recordando a Washington. Muchos han apostado en su contra, y hasta ahora, todos han perdido. Llevaré conmigo a la tumba la esperanza de que esta Constitución libre, como obra de sus propias manos, sea sagradamente preservada. Pocas figuras en la historia estadounidense se comparan con George Washington. No fue perfecto, pero supo actuar con integridad en los momentos más decisivos. Cuando el viento aullaba y el lobo estaba en la puerta, era a Washington a quien todos querían al mando.